Bienvenidos a este espacio creado por la Escuela de Floricultura, donde nuestra misión es la excelencia en capacitación al sector floricultor. Agradecemos su presencia el día de hoy en nuestro seminario web y esperamos que el mismo sea de gran utilidad para ustedes. Tenemos muchos más por venir, que seguro les interesará, con precios muy accesibles para nuestros socios de ExpoFlores. Sigan aprendiendo junto a grandes expositores, ganando conocimientos y ejecutándolos diariamente. Si quieren repetirse un seminario o se perdieron de uno, no se preocupen, ahora los pueden encontrar en nuestra plataforma. Ingresen a expoflores.exprende. La Escuela de Floricultura y ExpoFlores agradecen su apoyo al sector floricultor. Muy buenas tardes con todos. ExpoFlores y la Escuela de Floricultura les dan la más cordial bienvenida a este evento en vivo. El día de hoy tenemos la presencia del doctor Bernardo del Campo, presidente de Advanced Renewable Technologies International, y Antonio Pino Gómez Lince, presidente de Tecto Carbón S.A., quienes abordarán el tema de biocarbón, una herramienta única para regenerar el carbono orgánico de los suelos. El doctor del Campo hablará sobre las generalidades del carbón orgánico y el señor Pino expondrá resultados de ensayos con biocarbón de TECA. El doctor Bernardo del Campo es copropietario director de MRF Foods, consultor agrícola y consejero financiero y de gestión de empresas en Uruguay. Tiene un PhD en Ingeniería Mecánica, un máster en Ingeniería Agrícola y Bionegocios en la Universidad de Iowa, y título de ingeniero agrónomo en Uruguay. Se desempeñó como asistente de investigación en Iowa State University en procesos termoquímicos, es miembro fundador de NGSB, Nueva Generación de Científicos para Biodiesel, y es consejero agrícola en Uruguay. Antonio Pino es fundador de un grupo de empresas forestales de integración vertical con más de 20 años en el mercado. Es también miembro del directorio de API y de Corpay Capital. Tiene un BBA de University of Notre Dame en Indiana. Se desempeñó como vicepresidente de Promarisco S.A. Se desempeñó también como miembro del directorio de Global Aquaculture Alliance. Es miembro del directorio de la Cámara Nacional de Acuacultura, presidente del directorio de Azoteca y chairman del Third World TIC Conference. Les recuerdo que pueden hacer todas sus preguntas a través de la opción que está disponible en la barra que aparece a su derecha. Por favor, hacer sus preguntas con sus respectivos nombres, ya que no serán validadas si lo realizan como anónimos. A continuación doy paso a Bernardo y Antonio. Muchas gracias y bienvenidos. Bernardo, tal vez puede activar su micrófono, por favor. Ahora sí, perdón. María José, muchas gracias por la introducción, y Antonio, muchas gracias por la invitación de presentar un poco una introducción de biochar. Bueno, ahora voy a compartir mi pantalla. Fantástico. Y Antonio, vos me interrumpís cuando te parezca que quieras aclarar algo en especial. Porque de vuelta, capaz que hay áreas que ustedes quieren conversar y dedicar un poquito más de tiempo, y me cortan nomás. Estoy acostumbrado. Bueno, les voy a comentar un poquito de ARTI. ARTI es Advanced Renewable Technology International. Hicimos un partnership con Tecto Carbon para proveer, para ayudar en la parte técnica en lo que puedan. Realmente ellos han hecho un trabajo excepcional en lo que es validación de datos, y como van a ver en el biochar, hay mucha ciencia y hay que hacerlo bien. Entonces nosotros proveemos manufactura de equipos de pirólisis, hacemos consultoría, hacemos ingeniería y producimos biochar y productos a partir de biochar, productos más avanzados. Y bueno, Antonio me invitó para presentar un poquito de datos que hemos generado en mi investigación de Iowa State y también a nivel de la empresa. Así que les voy a comentar un poquito.
Bueno, biochar. ¿Qué es el biochar o el biocarbón en español? El biocarbón es el carbón que sale de los procesos termoquímicos. A altas temperaturas el carbón se empieza a cristalizar en aromatic rings, se carboniza y se empieza a formar una estructura de carbón. Eso es con altas temperaturas y sin la presencia de oxígeno o con muy poco oxígeno. Es como el fuego, si hay oxígeno se quema y el carbón, en vez de hacer esas estructuras cristalinas y aromáticas, se empieza a producir CO2 y se quema y se va y produce energía. Bueno, lo que yo quiero mostrar acá sería la importancia del biocarbón en la parte de investigación, que a medida de los años más y más publicaciones se están generando, hay más conocimientos, se sabe más cómo usarlo mejor, de qué materiales, bueno, en qué aplicaciones anda mejor, etc. Y lo mismo con las patentes. Cada vez hay más patentes en el área. De alguna forma, a lo que quiero presentar es un concepto relativamente nuevo y también se está desarrollando mucho en la industria. Y uno de los objetivos que teníamos con ARTI es acompañar a la industria en la producción de equipos y en la generación de know-how. Esta acá es un ejemplo de biocarbón. Hay, como verán en un futuro, ahora en la presentación, biocarbón, hay muchos productos, pero esto es una molécula de carbón, es una partícula de carbón, es una foto de Ithaca Institute, que hay mucho de biocarbón en ese journal. Yo los invitaría a que lo revisen. Bueno, el biocarbón. Biocarbón no es nada nuevo, en el sentido de que yo lo que quiero que de alguna forma asimilarlo a la gente es que el biocarbón es algo que los indios han estado utilizando en más de 5.000 años atrás. Estos suelos son suelos de la Amazonia, se le dicen terra preta, y los indios lo que estaban haciendo agricultura en algunos lugares del Amazonas. Y estos paches de suelo tienen una concentración de materia orgánica, de nitrógeno, de fósforo, una capacidad de intercambio catiónica 3-4 veces más que el suelo aledaño, y aledaños son a 100 metros, es decir, son paches de suelos relativamente pequeños, de cuarta hectárea, algo por el estilo. Ahí son muy variables, pero estos suelos fueron hechos por los indios, y lo que hicieron fue hacer un carbón para agricultura. Eso es lo que hicieron. Y a partir de eso se han encontrado muchos otros suelos que tienen origen antropogénico en otros lugares del mundo. Pero la parte del Amazonas fue este descubridor de Wim Sombrek, que en el 60 empezó a encontrar esa relación entre suelos excelentes y residuos de indios. Y ahí se empezó la correlación y, bueno, de alguna forma, hoy en día los investigadores han ido mucho a investigar esos suelos, sacan partículas de suelo y te pueden decir cuándo fue ese carbón generado, que es una cosa impresionante. Bueno, así que lo que voy es, el carbón no es nada nuevo. El carbón ha estado generando suelos en otros lugares del mundo. Y bueno, el del Amazonas es el que la gente habla porque es un indicador relativamente sencillo de entender. Cómo el mejoramiento de suelos, más de 5.000 años en muchos de los casos de esos, sigue teniendo una calidad de suelos impresionante. 3 veces mejor que en los suelos aledaños, que son oxisoles, son muy ácidos, con aluminio, hierro intercambiable, muy baja capacidad de intercambio catiónico, suelos muy livianos. Los indios los transformaron en suelos excelentes y de hecho en muchos lugares la gente va a colectar esos suelos y a venderlos en las ciudades como suelos para plantas. Bueno, no yendo tan lejos de hecho yo estoy parado en suelos de Molisori, yo estoy en Iowa, y bueno, los suelos de los grasslands, ¿no?, de acá en Estados Unidos, que forman la parte más importante de estos suelos pastoriles. Bueno, han salido varios papers más y más haciendo una relación muy directa entre lo que es el carbono orgánico de los suelos y el carbono pirogénico. Pirogénico es a partir de los fuegos, piro es fuego nativo. Entonces, más y más estamos haciendo una relación más directa de lo que son el carbono orgánico de estos suelos con las quemas naturales por los rayos y la acumulación de biomasa, y también por los indios que venían
y prendían fuego esas praderas para que vengan los búfalos y demás a comer, ¿no? Entonces se generan este carbón y ese carbón se acumula en el perfil del suelo. Y estos son los suelos que tienen hoy en día acá en Estados Unidos, que producen 10, 12 toneladas de maíz sin hacer absolutamente nada. Bueno, plantan la semilla, fertilizante y demás, pero son rendimientos enormes. Y bueno, el carbón del suelo se va hacia 1 metro o quizás más, 2 metros de suelo. Solo para tener una idea de referencia, ¿no? Si decimos que en 1 metro de suelo aproximadamente en promedio tenemos 3% de carbono orgánico, estos suelos por hectárea están secuestrando, están acumulando más de 400 toneladas de carbono. Son números extraordinarios. Bueno, y haciendo un poco de relación lo que es el biocarbón con materia orgánica. Esto a un ingeniero agrónomo o a cualquiera que va a comprar suelo y ve un suelo negro se da cuenta de lo que es un suelo de alta calidad. Entonces, ya me gusta decir que el biocarbón es como la materia orgánica sintética que nosotros hacemos y ponemos en los suelos. Y tengo muchísimos casos donde suelos relativamente malos con unas aplicaciones de biocarbón dejamos en suelos excelentes. Y bueno, haciendo un poco de correlación lo que es materia orgánica en los suelos, con la importancia de la materia orgánica que es para el suelo, para la estructura, para los microorganismos, para los nutrientes, para la absorción, para la aireación, para la infiltración de agua, para la exploración radicular, para la absorción de nutrientes y fertilizantes, para que no se lo lleve la lluvia. La materia orgánica en el suelo es como el alma del suelo. Acá se dice dirt is not soil, ¿no? En el sentido de que el polvo muerto no es suelo. Y la materia orgánica es lo que le da la vida. Lo mismo con el biocarbón. El biocarbón, miren lo que es la molécula de materia orgánica, que obviamente esto es una simplificación, pero en términos generales tienen estos grupos aromáticos y después muchos grupos funcionales. Bueno, el biocarbón de alguna forma es algo similar a eso, similar, ¿ok? De hecho, una parte de la materia orgánica, la parte más recalcitrante en muchos suelos es este biocarbón. ¿Y qué hace el biocarbón en los suelos? Bueno, ¿qué hace la materia orgánica en los suelos? Para empezar a aumentar la materia orgánica. El pH, de vuelta, depende de cómo lo haces, puede incrementar, lo varía el pH o reducir en algunos casos. La capacidad de intercambio catiónico incrementa sustancialmente, la capacidad de intercambio aniónico aumenta un poco. La infiltración, la retención, todas esas mejoras de suelos que son estructurales, que es de hecho de la capacidad de la materia orgánica de retener arcillas y partículas y hacer esos agregados de suelos que son tan importantes para reducir la compactación y bueno, aumentar el intercambio de aire y de agua. A niveles del suelo es importantísimo lo que puede hacer el biocarbón. A nivel de ambiente, bueno, al hacer biocarbón no se rompe. El biocarbón tiene una vida media en los suelos de cientos de años a miles de años. Entonces, perdón que tuve una llamada. Y bueno, además de la capacidad de secuestrar carbono, porque no se rompe, reduce. ¿Por qué decimos que reduce los gases de efecto invernadero? Porque absorbe carbón, ¿no? Una forma que no se rompe, pero también hay muchísimos ensayos que reduce la emisión de metano en muchos suelos, la reducción de óxido nitroso en muchos suelos. Y eso, bueno, de vuelta, va más allá de la secuestro de carbono. Y después reduce la erosión y la erosión de suelo, porque reduce la escorrentía superficial al mejorar la estructura. Y a nivel de suelo, uno mejora el suelo y tiene que mejorar el cultivo. Y en algunos casos no se dan. Entonces eso lo vamos a ver un poco. Pero haciendo un biocarbón bueno, siempre tiene que mejorar el suelo y siempre tiene que mejorar, o por lo menos mantener, el rendimiento productivo. ¿Cómo se hace el biocarbón? Como les comentaba, el carbón es una aromatización del carbón que hay en la biomasa. Entonces, hay muchísimos procesos, pero a altas temperaturas, sin oxígeno, se empiezan a hacer estas estructuras de carbono. ¿Qué es este acá? Este biochar. En el proceso también, y depende de qué proceso, se producen aceites y se producen gases. Y estos gases, bueno, es la fuente de energía para el sistema.
Bueno, esto es lo que hacíamos en Iowa State, que nosotros hacemos no solo aceites, pero también azúcares a partir de esos, refinábamos los azúcares que hay en el bio-oil para producción de etanol y de varias otras cosas. Bueno, ahora, ¿cómo se hace el biochar? Hay muchos sistemas para hacer biochar. Estos son los sistemas más sencillos, artesanales, que uno va, pone el carbón y hace una combustión incompleta, agrega un poco de oxígeno, pero no mucho, lo suficiente para mantener el sistema exotérmico que genera suficiente energía para carbonizar. Y estos son ejemplos más sencillos. Y acá lo que estoy mostrando son reactores a nivel de investigación. Entonces, investigación, como tenemos en Iowa State, estos son todos de Iowa State, hay muchísimas formas, tipos y tamaños de reactores. Y esos producen distintos compuestos y distintos biochares. Bueno, y a nivel industrial hay muchas máquinas, pero no se ven, es decir, no se ve mucho lo que es biocarbón para suelos, hay más biocarbones para otras cosas. Pero a nivel de suelos hay algunos, y son máquinas industriales. ¿Qué es lo que personalmente veo a todos estos sistemas? Son sistemas muy caros, en general, que producen relativamente poco para lo que es la capacidad, para lo que son las inversiones, y son bastante complejos. Entonces, eso ha sido uno de los problemas más importantes de por qué el carbón, en mi opinión, es algo tan excelente en nivel de suelos, pero no ha llegado a otra escala productiva. Es decir, hay movimiento, pero no es la evolución que a uno le gustaría ver. Bueno, y estas son unidades móviles, porque hay unidades móviles, en vez de mover toda esa biomasa, es mover el sistema. Estos son los reactores que nosotros hacemos, pero hay muchas empresas que hacen sistemas chicos móviles y producen poco, pero producen en el lugar donde está la biomasa, que eso ahorra mucho en el transporte. Entonces, bueno, hablando un poco del biochar en sí, lo que yo quiero que se queden con el mensaje es, hay muchas formas de hacer biochar, y como hay muchas formas de hacer el biochar, el carbón es muy distinto. Entonces, si el carbón es muy distinto, hay que saber cómo se hace, en qué uso se van a hacer y cómo mejorarlos. Igual como el café. Uno solo con la temperatura tiene café distintos, completamente distintos. Lo mismo con las partículas de biomasa que cocinamos. Esto es de la Universidad de Davis, que hay muchísimos trabajos estupendos en la parte de biocarbón, y es para mostrar un poco lo que son distintos materiales, distintos procesos, que son considerados biocarbón. Bueno, ahora vamos un poquito a la partícula. A mí me gusta mostrar esto porque esto se relaciona con los sistemas que tenemos hoy en día. Así que esta es una partícula de biomasa, la empezamos a calentar. Lo primero que pasa es el agua se hace seca. Y después seguimos aumentando la temperatura, más allá de los 100 grados, 200 grados, se empiezan a generar gases volátiles, el bio-oil. Entra más calor, empiezan muchas de las reacciones que estábamos hablando anteriormente, de aromatización del carbón. Se rompen muchas estructuras y se va aromatizando. Y después esa misma partícula en el reactor empieza a interaccionar con los gases que hay ahí adentro. Entonces, por ejemplo, acá tenemos dióxido de carbono, monóxido, agua, hidrógeno, metano. Empiezan de alguna forma a interaccionar con esa partícula y produce distintos carbones, dependiendo del ambiente en que se genera, de la temperatura, de los gases, de los volátiles, si se removieron o no. Entonces, eso te genera distinto biocarbón. Es un poco eso, para que se entienda que el carbón son negros, pero los biocarbonos, además de ser negros, hay que hacer muchos estudios, y nosotros eso es lo que hacemos. Hacemos muchos análisis, que hay un montón de análisis funcionales, de estructura, un montón de análisis, dependiendo de los usos que uno quiera hacer. Bueno, esto es a ver, voy a sacar esto. Esto es uno de los trabajos de Lehman, que es un excelente investigador, y es solo para mostrar, lo que yo traigo esta gráfica, es solo para mostrar la importancia de la temperatura, por ejemplo, en parámetros de suelo, que es lo que ahora estamos relacionando ese carbón. Entonces, por ejemplo, el pH, como verán, a poquitos grados, a 300 grados, está alrededor de 4, y se puede ir hasta 12. Pero imagínense una enmienda orgánica, que uno puede cambiar el pH en ese rango. Lo mismo con la capacidad de intercambio, entre 50 y 200. Estos son números medios grandes para mi entender, pero bueno. Bueno, y lo mismo con el carbon recovery, cuánto carbono hay que se mantiene en el biochar. ¿Okay? Bueno, y esto con la misma biomasa a distintas temperaturas. Imagínense el nivel de complejidad cuando empezamos a poner más reactores, más biomasas, más procesos dentro del sistema. Hay un montón de variables. Y esto es un poco
esas mismas variables que veníamos conversando. Bueno, esto también es de unos metaanálisis que uno saca la información y las compara. Entonces se habla mucho en la parte de biocarbón de área específica. ¿Qué es el área específica? Es el área que tienen todos esos poros, esa área como que se explaya esa área. Entonces empieza a haber carbonos donde tienen muchísima área, que por esos poros chiquitos y buenas superficies empieza a tener superficie de 500 metros cuadrados por gramo, o 1000 en algunos casos. El carbón activado tiene mucho, tiene cerca de 1000, dependiendo cómo se haga. Y bueno, y es para mostrar exactamente eso. Hay muchas temperaturas, con esto son muchísimos feedstock, muchísimos biomasas, tipo de biomasas, y hay una nube enorme de superficie. No quiere decir que por más temperatura se haga más, porque depende de muchas cosas. Pero eso es un poco, ¿no? Hay mucha gente que quiere más superficie específica, entonces, bueno, le hacemos un carbón con más superficie específica, pero para nivel de suelo, para mí, no cambia mucho. Y ahora yo después en otra diapositiva les voy a mostrar por qué la gente se aferra mucho a la superficie específica y en realidad hay mucho más que eso. Bueno, en Iowa State, como nosotros queremos producir aceites, ese es el objetivo principal, producimos un biochar, pero producimos un biochar muy poquito. Este es el biochar que producimos. Es muy poquito en comparación con otros sistemas, es 15% de la biomasa. Entra una tonelada, sacamos 150 kilos, más o menos. Bueno, y como verán, estos son distintos materiales y vean la diferencia de lo que es lo mismo, superficie específica. Algunos tienen 5, ¿se acuerdan que antes estaba hablando de 500 en algunas situaciones? 20, muy poquito, y empezamos a estudiar por qué era eso. Para empezar, hay muchos aceites que todavía están en los poros, por lo tanto hay que sacarlos. Empezamos a hacer lavado con distintos solventes y cosas más importantes. Y mismo para evaluar qué es lo que hay en ese biocarbón, por qué tenemos tan poca superficie específica. Y otro tema interesante es que hay mucho carbón que se genera a partir del crudo, del bio-oil, que se hace unas repolimerizaciones arriba de ese carbón. Por lo tanto, ese carbón es muy distinto. Y bueno, y por eso tiene muy poca superficie específica. Bueno, esto es para mostrar que no es solo la parte del carbón de por sí, pero son los otros grupos funcionales que el carbón tiene. ¿Okay? Entonces, este carbón se rompe en la superficie, eso genera relaciones. Cuando está hablando uno del biochar, está la parte de carbono, pero también está todo el complejo de minerales. Y esos complejos minerales catalizan muchísimas reacciones a nivel de la superficie, que cambia mucho la estructura. Estos son distintos carbonos, pasamos un jugo de niños que tiene muchos colorantes y algunos remueven unos y otros remueven otros. Lo único que queremos mostrar son estos grupos que cambian con distintos biocarbones y te cambian la absorción de esas tintas que hay adentro de esos jugos. Y bueno, a nivel de pirólisis, esto es de Spoukas, otro investigador excelente, aumenta la temperatura, se aromatiza más y se reducen los volátiles. Bueno, hay un montón de otras relaciones en función de la temperatura. En general, la temperatura se habla de que es el elemento número 1 en definición de biochar. Esto es otro ejemplo, ¿no? Como yo les comentaba antes, en el reactor uno pone distintos gases y hay reacciones. Bueno, esto fue un poco una idea de unos colegas de poner un poquito de oxígeno, pero muy poquito de oxígeno. Y empezamos a ver que la superficie específica de ese carbón empezaba a aumentar en forma muy significativa, a casi 100, ¿ok? Que para nuestros carbones es mucho. De vuelta, esto es algo anecdótico, no tiene mucha validez productiva, pero es solo para ver los cambios que uno puede llegar a hacer en los procesos. Bueno, y esto, por ejemplo, los pH, ¿no? Para mostrar distintos materiales que hemos pirolizado y cómo cambia el pH desde 9 hasta 4 en algunas situaciones. Y esto es un ejemplo, ¿no? Pero de vuelta, estos son de pirólisis rápida, que es lo que hacemos en Iowa State. Otros procesos producen otro tipo de material. Esto es otro ejemplo de acá de fotos de distintos procesos de carbonización y cómo se ven, qué distintas las partículas son, qué distintas es el carbono, y bueno, qué distinto va a tener su funcionalidad y su respuesta en los suelos. Muy, muy distinta. Por eso hay que saber. Esto es otro colega de Iowa State
también, Dr. David Laird, ha hecho una contribución enorme en el área de biocarbón. Y esto es un ejemplo que para mí es muy impactante. Esto es un ejemplo de, bueno, es un análisis de después de 500 días de aplicar el biocarbón. Él hacía unas infiltraciones para ver cómo absorbe los nutrientes del suelo. Entonces, en este tipo de suelo, él agregó de 0 a 20 gramos, o sea, 2% de biochar en los suelos. Y entonces evaluó las propiedades de ese suelo después de 500 días aproximadamente. Entonces vemos que el carbono orgánico aumentó desde 2% aproximadamente hasta 3,5%. Casi lo duplicó. El nitrógeno lo mismo. Aumentase el carbono y hay un montón de microorganismos y un montón de absorción de nitrógeno, menos escorrentía, menos infiltración de los nutrientes. Hay un montón de reacciones en los suelos. Algunas son químicas y otras son biológicas. Y eso es un concepto importante que compleja más el estudio y entender qué es lo que está pasando con el carbono en los suelos. Miren esto, la capacidad de intercambio catiónica aumentó casi un 15% más. Esos son números que a un agrónomo le tiene que impactar muchísimo. Esto vendría a ser la compactación, la densidad aparente de los suelos. La disminuyó por aproximadamente 10%. Y de vuelta, agregó un 2% en los suelos. Se ven el efecto que puede llegar a tener el buen biochar que uno sabe que está poniendo en ese tipo de suelo. Y el pH de 6,3 a 7,2. ¿Okay? Bueno, la idea es eso, es mostrar qué impactos tiene si uno lo hace bien, si uno sabe lo que hace. A mí me gusta mucho evaluar mucho los metaanálisis, porque como les estoy mostrando, hay muchísima variabilidad de los procesos, de la biomasa que se usa, de las condiciones del procesamiento. Entonces, las metaanálisis agarran muchos estudios, los ponen todos y empiezan a evaluar las relaciones. En todos ellos, de los que yo he visto, hay un incremento en el rendimiento promedio. En este caso es de 10%, acá está 10%. Pero lo interesante es ver la variabilidad de eso y por qué se da. Por ejemplo, en este investigador Jeffrey, vamos a ver lo más importante, que es el cambio en la productividad de los distintos cultivos, ¿no? Y algunos, por alguna razón, estos son 36 estudios, disminuyó en el ryegrass promedio. En todos los otros aumentó y vean la variabilidad. ¿Y por qué se da esto? Porque nosotros estamos, sin saber, ponemos muchos tipos de biochares en muchos tipos de suelos, que a veces no es la mejor combinación. Bueno, y estos son, por ejemplo, los distintos tipos de biochar. Estos son de gallinaza, estos de la pulpa de la madera, estos de aquí a allá. Bueno, como distintas biomasas, ¿no? A nivel de suelos, una cosa es en el field, en el campo, lo otro son ensayos en parcelas, adentro de invernaderos. Y como ven, este es aproximadamente 5%, el promedio de los ensayos de parcela adentro de invernaderos es del 15%. Pero bueno, es un poco entendiendo la variabilidad que hay, dependiendo de eso, y eso nos da, es una herramienta muy buena, porque quiere decir que hay muchas herramientas que uno puede mejorar en ese biocarbón para distintas aplicaciones. Entonces hay que saber lo que se hace, ¿ok? Y esto es lo mismo, en biomasa hay un rendimiento aproximado de un 15%, y en grano o en frutos es un 5%. Esto es un metaanálisis. Este es otro análisis, lo mismo, con 300 estudios que los compilan. Y acá lo mismo, ¿no? Hay muchísimas relaciones, la biomasa arriba del suelo, abajo del suelo, la relación, el rendimiento es alrededor del 10% aproximadamente. Pero ojo, en algunos suelos y en algunas situaciones son 20 o 30, en otros son 5 o quizás negativo. Pero en general hay un rendimiento positivo muy interesante. Bueno, otro análisis, lo mismo, de otros colegas, pero lo que me gustaría resaltar en este metaanálisis, que se dedicaron más a los tipos de suelos y a las estructuras y demás, en qué tipos de suelos tenían mejores rendimientos, mejores relaciones en la productividad, en los suelos que uno consideraría malos suelos, con baja carbono orgánico, por ejemplo.
Esto quiere decir, acá lo que estamos viendo, por ejemplo, es 20%, me parece que era este metaanálisis, en suelos muy bajos, con menos carbono orgánico, la respuesta al rendimiento es aproximadamente 20%. Y después cuando empieza a aumentar, empieza a disminuir, que esto en realidad hay que ver. Es lo que yo les digo, hay que entender por qué. El pH lo mismo, en suelos ácidos, donde hay aluminio intercambiable, hierro, pones cualquier biochar y te anda muy bien. Pero ojo, he visto muchos estudios donde tenemos suelos alcalinos, donde hay inmovilización de micronutrientes y otras cosas, y ponemos biochares que son inclusive más básicos que el suelo. Por eso hay que entender. Y otra respuesta muy clara, que en suelos de baja capacidad de intercambio catiónico, o suelos arenosos, muy livianos, hay respuestas muy buenas también. Así que en términos generales son suelos malos, la respuesta es muy buena. Suelos buenos hay que saber qué es lo que uno pone. Pero tendría que, en teoría, tener muy buenas relaciones de productividad, inclusive en suelos buenos. Y ahora yo les voy a mostrar en Iowa, con esos suelos espectaculares, algunas simulaciones y proyectos de colegas míos. Bueno, este es un tema aparte que Antonio me pidió, es aplicar de biocarbono. De vuelta, estos son cosas que como no sabemos, aplicamos. Pero estos son problemas muy sencillos de solucionar. Uno pone humedad en ese biocarbón y se eliminan las partículas. 20%, 30% de humedad y se acabó. O hay otras formas de hacerlo también, con adherentes y demás, pero no se precisa. Lo que voy, estos son aplicaciones de nuestros biochares, que son biochares muy finos por el tipo de procesamiento que tenemos. Y bueno, y tenemos estos problemas asociados ambientales que no se pueden dar. Bueno, ahora ¿cuál era la idea? De mostrarle a nivel industrial o a nivel de investigación los distintos carbonos. Y ahora hay que hacer los productos. Y ahí en los productos hay que seleccionar de todos esos sistemas, los mejores sistemas para los tipos de suelos que uno generalmente utiliza. De estos biochares, hay muchos biochares en el mercado. Y como pueden ver, la idea de demostrar que hay muchos, y también en general son relativamente, no son baratos. Pero acuérdense, el biocarbono uno lo pone una vez en el suelo, prácticamente no se rompe por cientos de años. Entonces, algo bueno se tiene que pagar. Bueno, de biocarbones. Ahora empieza la parte más comercial. Uno produce el biocarbón y después tiene un montón de cosas para hacer. No solo el tamaño de partículas, pero puede enriquecerlo con un montón de nutrientes. Bueno, ¿cómo lo hace? La inoculación es con microorganismos. Hay un mundo de cosas que uno puede mejorar ese carbón. Y algo que hay que tener muy en cuenta es el biocarbón no es un alimento, la planta no lo come, no se degrada en los suelos. Pero el biocarbón, si me preguntás a mí, el elemento más importante es biológico, que empieza las interacciones de suelo y microorganismo y planta de una forma extraordinaria. Hay una absorción de nutrientes muy importantes y un mejoramiento en la parte física de los suelos muy importante también. Pero si uno me pregunta, yo creería que de todos esos, lo más importante es la parte biológica, que es inclusive hasta más complicada de entender. Acuérdense que el carbón cuando sale del reactor los producimos a 500 grados, por ejemplo, en nuestras máquinas. 500 grados Celsius, sale todo muerto, ¿no? Y hay que darle vida. Así que hay un montón de propiedades y un montón de cosas que se le puede hacer a ese carbón después de que salió del reactor. Bueno, y ¿se acuerdan cuando le estaba comentando de que hay muchos investigadores y mucha gente que le da mucha relación o mucha importancia a la estructura, a la área específica, ¿no? Dentro de esos elementos físicos de biocarbón, el área específica es muy importante. ¿Por qué? Porque hay una correlación en algún sentido de que más área específica, más porosidad significa más retención de agua, mejor hospedaje de microorganismos, en esto se da un montón de hospedaje. Y en realidad no es tan así, porque la superficie específica en la mayoría de los biocarbones está dada mayoritariamente con los microporos. Los microporos son inclusive de un tamaño más chico que esto, que no tiene interacción con el agua. Son tan chiquitos que el agua retenida ahí no es agua como en estos macroporos, que es de liberación súper libre, es muy, muy, muy poquita. Y lo mismo con los microorganismos, son muy chicos inclusive para los microorganismos. Hay absorción química, por lo tanto está bien, sirven, pero no es esa correlación que a uno le gustaría ver, más superficie específica, más retención de agua, o más, por ejemplo,
incremento microbiano en esos suelos. No, no es así, es más complejo. Imagínense en esto, ¿no? Este es un carbón, es para mostrar la estructura de esponja que tiene, esponja de elementos químicos, esponja de biología, esponja de agua. Imagínense en todos esos ensayos que yo les mostré, en cuántos de ellos, por ejemplo, tenemos uno de estos biocarbones con mucha retención de agua, pero estamos irrigando constantemente en un invernáculo. Entonces, si hacemos ese carbón para maximizar el agua, en realidad no tiene mucho impacto, porque justamente uno de los parámetros es, le estamos dando agua cuando la planta precisa en un invernáculo. ¿Okay? Por lo tanto, hay que saber desarrollar ese carbón y hay que saber desarrollar esas propiedades de que el carbón sea más beneficioso en las situaciones que se van a utilizar. Esto es otro ensayo de David Laird y es justamente para mostrar el impacto del agua en los suelos. Miren esto, estos son toneladas por acre, así que aproximadamente multiplíquenlo por 2. Más toneladas, más retención de agua. Lo mismo con la productividad del cultivo, ¿okay? Empieza a aumentar. Y estos son incrementos muy sustanciales. Pero miren lo que pasó con el grano en esta otra situación. Disminuyó. Entonces hay que ver un poco qué tipo de biochar se usó. Hay muchos biochares que uno tiene que hacer el añejamiento, que van a ver mucho. Yo lo recomiendo siempre. Y entonces hay que asegurarse que uno lo hace. Hay que entender un poco las cosas básicas, como el pH y la salinidad, que uno está mejorando. Y bueno, y mezclarlo y entender el cultivo también. Yo les muestro, esto es un suelo bueno, que tiene mucho carbono orgánico. Y esto es un suelo deteriorado, donde no hay cobertura, donde se le aplicó todas estas enmiendas orgánicas, y si no hay cobertura y demás, el agua se lo lleva. Pero esto es un suelo muerto, en términos generales. Entonces el biocarbón es la esponja, si uno lo pone y hace las cosas bien, regenera esos suelos. Esto tiene que ser práctica como universal en el mejoramiento de los suelos, ¿no? De vuelta, yo trabajo en esta área, pero las cosas que he visto en mejoramiento de suelos como esto es increíble. Ahora justo estamos con un productor y hicimos unos biocarbones y lo pusimos, es un productor de cáñamo, y le pusimos la materia orgánica de los suelos, partiendo de 3 en una aplicación, esto es 1,5 acres, de 3% se la pusimos a 7%, con biochar y otras enmiendas orgánicas. Que de esos carbono orgánico, la parte recalcitrante es 5%, pero prácticamente le duplicamos el carbono orgánico de los suelos, y ahora el suelo parece un suelo muy bueno. Bueno, la parte microbiológica, yo no voy a saltar mucho, no voy a desarrollar mucho esta área, pero es un área que yo los invito a que lean, porque hay muchísimo. Estos son micorrizas y asociadas al biocarbón, pero hay una estructura, hay como una estructura base para que los microorganismos se desarrollen en forma exponencial. Y eso es muy difícil de entender. Pero hay efectos de simbiosis muy, muy buenos que de vuelta no les voy a comentar mucho, pero les voy a incitar a que lean y a que se eduquen en esa área. Como les estaba comentando, hay que entender el biocarbón que se utiliza, y miren este biocarbón que está parcialmente pirolizado, el cultivo, el suelo, el ambiente, es esa trilogía o tetralogía de condiciones para entender. ¿Okay? Pero esto es un ensayo en Alemania, miren el suelo que ellos tienen. Y miren el biocarbón que se estaba aplicando en ese ensayo. Así que siempre como un poco de cuidado. No cuidado, pero hay que saber entender. Bueno, esto es un ejemplo de biocarbón de nuestros materiales en Iowa, en estos suelos, que son relativamente buenos, y esto es el control. Estos son unos ensayos en Brasil de 500 toneladas, equivalente, ¿no? 500 toneladas por hectárea, estos son parcelas chicas. Pero si vieran la soja, lo que era la diferencia entre esta y la que no tenía es una cosa increíble. Este era el ejemplo de 500 toneladas. Y estos son ensayos de Alemania donde hacíamos estudios de nitratos y de NOx emitidos y bueno, lixiviación y un montón de cosas con biocarbón y sin biocarbón. Pero lo que voy es hay mucha investigación y hay mucha variabilidad y hay muchísimo para entender. Estos son ensayos, lo que hacemos en Iowa State. Este es un Sotiris, es un investigador, hace simulaciones con APSIM y un montón de modelos. Entonces, lo único que quiero mostrar es estos son suelos excelentes de Iowa y hay un aumento de rendimiento, inclusive con el biochar, que es un 5%, que es muy interesante. En biomasa
esto es en grano y esto es en biomasa. Es decir, inclusive en estos suelos muy buenos hay un incremento. Y esto, de vuelta, es un promedio de, no me acuerdo cuántos biochares, pero de 100 biochares en este tipo de estudios de simulación. Y bueno, hay suelos buenos y hay suelos más no tan buenos, malos. Y en suelos malos hay más respuesta al rendimiento, justamente por lo que conversamos antes. Bueno, esto es otro ejemplo, esto es una escuela en Oklahoma, y estamos trabajando con ellos para mejorar los suelos, pero miren esto es un suelo de Oklahoma arenoso, muy malo, y esto es un 5% de inclusión de biochar, lo cambiamos enteramente en una aplicación. Esto de biochar.org, pero es para mostrar de que inclusive solo biocarbón se puede plantar, pero ojo, yo no lo recomiendo, pero hay que saber muchas cosas, pero se puede hacer un sustrato que es solo en base a biocarbón. Esto de Itaca es para ver un poco la parte de agregación y las relaciones mineralo-orgánicas que hay en los suelos. Y esta es una foto mía, es un microscopio óptico normal. Estas son 200 micras de una partícula de pirólisis rápida. Es completamente distinto ese carbono. Esto no es investigación, esto es en mi laboratorio, pero es para mostrar, esto es una planta de maíz que estaba poniendo 10% biochar. Estos son, de vuelta, 100% biochar, esto era como 50% biochar, había 100, 50. Era un poco para jugar con distintas plantas y distintas carbones y formulaciones. Estos son plantas de demostración a 100% biocarbón. Y si vieran lo que es el desarrollo radicular, se enloquecen las plantas. Esto es en mi apartamento. De vuelta, esto es 100%. Esto es 100% biochar inoculado, ¿no? Cuando yo digo 100% biochar es el sustrato, pero después hay un montón de inoculaciones. Es ese alcanzar al producto, ¿ok? Pero lo que es, yo levanto la maceta entera y sale toda una maceta de raíces, es una cosa increíble. Y esto es una maceta muy chiquita. Este es mi apartamento. Todo esto son plantas con biochar en altos porcentajes. Y también lo que hicimos en Iowa State es formular, a partir de biochar, vendría a ser el medio, los activábamos y hacíamos carbono activado a partir del biochar. Entonces ahí da un mundo de oportunidades, ¿no? Inclusive para el suelo, pero eso es otro proceso que es un poquito más caro, que ya con el biochar tenemos bastante para hacer. De vuelta, esto es un ejemplo, ¿no? Estamos usando un biochar de pirólisis rápida con altísimo pH. Maté todas las plantas y después con un poco de modificación de ese biochar puse las plantas y crecimos un montón de plantas en 100% de biocarbón. ¿Okay? La idea es eso, es que del biocarbón hay que mejorarlo y hay que modificarlo. No siempre, pero yo digo, hay situaciones donde esos biocarbonos son no apropiados para esos suelos, entonces uno los modifica y los hace apropiados para esos suelos. A nivel de suelo, uno pone el biocarbón y hay un montón de cambios biológicos y químicos. Entonces, hemos hecho un montón de respiraciones de suelo. ¿Y por qué les voy a mostrar esto? Esto de una colega de Alemania, Claudia Kamann, otra investigadora excelente, excelente, excelente. Lo único que le quiero mostrar es que uno pone el biochar en el suelo y los microorganismos y demás se enloquecen. Entonces, hay un montón de respiración. Y hay muchos colegas que dicen, bueno, aumenta la presión, mirá, ese carbono que vos decías, no será del biochar, pero es del suelo mismo, que ahora se está volatilizando. Bueno, lo medimos. Y uno mide, y es verdad, hay un efecto de priming, donde se produce CO2, inclusive por los cambios de pH, ¿no? De uno pone un pH un poco más básico, y bueno, se evoluciona CO2. Bueno, pero en realidad lo único que hicimos fue medir cuánto carbono entra y cuánto carbono se da por esa respiración instantánea que hay. Y es muy poquito. Es muy, muy, muy poquito. Ponele 100 kilogramos por año. Bueno, pero uno está poniendo 1 tonelada de biochar por año, que son 3 toneladas de CO2 de este biochar específicamente. Y bueno, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, cómo hablamos de calentamiento global, de secuestro de carbono, y no tenemos más proyectos o más enfoque en la parte de biocarbono. Es la herramienta perfecta para secuestrar CO2, mejorando las propiedades del suelo, mejorando la productividad. Es una herramienta única, única, única. Esto es para que tengan una idea, ¿no?
lo que hice fue, acá, este es el campus de Iowa State, y quemamos mundialmente aproximadamente 2 millas cúbicas de petróleo. Todo esto se quema, perdón, entre petróleo, esto es de CO2, vendría a ser equivalente en petróleo, ¿ok? Se quema y se va al aire. Del aire se va a algún lado. Queda mucho en el aire porque se está acumulando, pero se va en otros lugares, como en los océanos, en otras formaciones geológicas, todo. A lo que voy, todo eso estaba abajo del suelo, en formaciones geológicas, lo sacamos, lo quemamos, lo pusimos en el aire y en otros lugares. Pongamos todo esto en los suelos. Ese es un poco el mensaje, que bueno, y toda la parte de secuestro de captura de carbono, son muy costosos, son cosas industriales que a mi modo de entender no tienen sentido, porque estamos poniendo un montón de energía y dinero en secuestrar el carbono, ponerlo en un lugar y crucemos los dedos de que nada se rompa y no salga el CO2 de vuelta y mate, como en este caso, a un montón de pueblos alrededor de esta, que es una erupción de un volcán, que había unas cápsulas de CO2 abajo. Bueno, y hay mucho de James Lovelock, y bueno, dentro de las cosas que él dice, que léanlo, pues es muy interesante filósofo, que poniendo 1,5 milímetros de biochar secuestramos todo el CO2 que hemos emitido a niveles de sobre el suelo, ¿no? Sobre todo el planeta. O en croplands vendrías a poner aproximadamente 15 milímetros, que es 1,5 centímetros. Ponemos esto de biochar en esos suelos y de alguna forma secuestramos absolutamente todo el CO2 que hemos hecho desde la revolución industrial. Y si alguien me pregunta, ¿hay lugares para mejorar los suelos? Estos son los suelos degradados del mundo. Hay un montón de suelos. Acá en Iowa, nosotros estamos de alguna forma bendecidos con la cantidad de suelo que hay. 1 metro, 2 metros de suelo. Sí, pero ya se han perdido aproximadamente 7 pulgadas de suelo. ¿Okay? Digamos 20 centímetros de suelo. Así que inclusive en nuestras áreas hay suelos para mejorar. Y se puede mejorar con el biocarbón. Y ahora yo le voy a dejar a Antonio. Yo les di un panorama general de lo que es el carbón a nivel de investigación y la potencialidad que esto tiene a nivel comercial. Y ahora Antonio les va a mostrar los estudios que han hecho, científicos, con respuestas de rendimientos en muchas flores y demás, para que vean lo que es a nivel comercial, cómo se está moviendo el biocarbón. Y con eso, Antonio, te voy dejando y muchas gracias. Estás en mute. Antonio, su micrófono, por favor. Está desactivado. ¿Ahí? ¿Ahí me escuchan? Perfecto, ahí lo escuchamos, sí. Vamos a compartir un segundo. Perfecto, ahí parece que estamos. Sí, correcto. Bueno, muchísimas gracias, Bernardo, por esa magistral y muy valiosa presentación sobre el biocarbón. Nos has dejado algunos conceptos clarísimos que sin duda alguna van a aportar mucho a nuestros futuros emprendimientos con biocarbón. Yo les voy a presentar los resultados de ensayos en rosas con biocarbón de teca, que tal vez podrían ser los primeros, pues no hemos encontrado nada de bibliografía sobre ensayos de biocarbón en rosas hasta el momento. Tectocarbón tiene sus inicios en plantaciones clonales de teca de alto rendimiento, y la historia es que hace 4 años, en un recorrido de rutina, nos encontramos con esto. Una línea de árboles de 6 meses de edad, con una altura doble de la de sus vecinos, lo cual nos admiró muchísimo, pues nuestras plantaciones clonales suelen ser siempre muy uniformes. ¿Qué ocurrió? Esta línea de árboles con mayor desarrollo
había sido sembrada en desechos de árboles de teca de primer ciclo, de la cosecha final del año anterior, que habían sido carbonizados. Justo ahí había caído la siembra de esa hilera de teca. En esta foto vemos nuestro vivero de teca que está adyacente a nuestro invernadero, donde mantenemos las plantas madres que abastecen nuestro mini jardín clonal. Como en el cultivo de teca, el despegue acelerado en el primer año de desarrollo es muy crítico para el performance futuro de la plantación, decidimos contratar una asesoría especializada para desarrollar un producto que nos permita replicar en nuestras plantaciones el mismo despegue excepcional observado accidentalmente en esas líneas. En efecto, importamos 15 de las más reconocidas marcas de biocarbón en el mundo para medirnos en ensayos varios contra el nuevo producto que habíamos desarrollado, y nos encontramos consistentemente con un performance superior del biocarbón a base de teca. Este importante hallazgo para nosotros, que se dio primero en este vivero, nos motivó a la creación de Tectocarbón. En estas fotos se observa la gran diferencia que se consigue en altura y grosor de tallo. No solamente conseguimos mayor diferencia en esas dos variables, sino que también acortamos el tiempo de producción en vivero de 12 semanas a 8 semanas, que normalmente nuestro estándar ha sido 12 semanas, redujimos 4 semanas. Nosotros venimos produciendo plantas de teca desde hace 20 años. Y esta dramática ganancia es algo que simplemente no imaginamos posible. Desde un inicio entendimos que el factor clave de éxito para un proyecto de enmiendas de alta durabilidad como el biocarbón tendría su pilar en un conocimiento profundo de los productos a través de mucha investigación e innovación. Nuestros primeros ensayos de teca, de hecho, cuentan ya con más de 3 años de monitoreo. Aquí listamos los 13 diferentes cultivos en los que hemos realizado ensayos, tanto de propagación como de campo, en costa, sierra y oriente del Ecuador, todos con el único fin de lograr un mejoramiento sostenido en la productividad agrícola. En esta diapositiva están marcadas 3 diferentes zonas donde ya hemos terminado 16 ensayos con resultados concluyentes. 10 en la zona norte, en el sector de Cayambe, 3 en la zona centro, en el sector de Guayabamba, Machenguí y Quinche, 3 en la zona sur de la Tacunga. Para enfocar mucho mejor nuestro trabajo y someternos a lo que consideramos sería el más riguroso escrutinio posible de nuestros productos, desde un inicio decidimos seleccionar al sector florícola para nuestros primeros ensayos comerciales, dado el gran nivel técnico y de precisión con el que ustedes operan. Los 16 ensayos están representados por 16 variedades distintas, de las cuales 14 pertenecen a la categoría de rosas y 2 pertenecen a la categoría de flores de verano. Tenemos en curso 7 ensayos en 7 variedades más, con lo cual completaríamos 23 variedades entre rosas, rosas spray y flores de verano. Hemos procurado realizar los ensayos con el mayor rigor científico posible, con la cooperación de los técnicos de las fincas florícolas
y de nuestros especialistas que acompañan al ensayo con la siguiente metodología. Se firma un convenio entre las partes y se elabora un protocolo, el cual típicamente incluye objetivos de los ensayos en 3 variables, variables de producción, en las que consideramos número de tallos por cama que cumplan con especificaciones o criterios de exportación y número de basales. Evaluamos variables de calidad en largo de tallo, en calibre de tallo, en longitud de botón y en peso. Y también evaluamos el costo-beneficio para tener una clara idea de qué tan rápido se podía pagar el producto. También estudiamos factores como la dosis y la granulometría en función del tipo de suelo. Consideramos la disposición del ensayo, el número de tratamientos y número de repeticiones, y la duración del ensayo y frecuencia de las visitas, que varía entre finca y finca y entre variedad y variedad. En este cuadro presentamos el resumen de 14 ensayos de rosas y rosas spray de los 16 ensayos terminados. Hemos excluido expresamente los resultados de flores de verano. Como se puede observar, la media del incremento de los resultados del tratamiento más exitoso en número de tallos por hectárea asciende a 21.93% y el incremento de la mediana del tratamiento con biocarbón, el tratamiento más exitoso sobre el testigo, asciende a 15.80% de tallos por hectárea, adicionales al testigo. En cuanto a variables de calidad, presentamos solo el largo, por ser este el más relevante en el aspecto económico comercial del cultivo, donde también encontramos que el incremento promedio de los tratamientos más exitosos fue de 2.46 centímetros, el promedio, y la mediana de 1.55 centímetros. Lo más interesante es que con un salto en productividad tan dramático, no solo se logró mantener los parámetros de calidad, sino también se los mejoró. Este súbito nivel de incremento de la producción se lo podría también considerar un salto cuántico, como el que, por ejemplo, a mí me recordó lo que ha logrado el sector camaronero en los últimos 10 años, en donde se ha multiplicado por 7 veces su volumen de exportaciones. Ellos han logrado incrementar en el 2009 de 136 millones de toneladas al 2019 635 o 645 millones de toneladas, un incremento del 375%, a pesar de ser una industria también muy madura ya como la florícola. Es decir, estos saltos cuánticos, como el que se pudiera pensar que es posible lograr con la aplicación de biocarbón, ya se los ha logrado en otras industrias por otros factores. En este gráfico sintetizamos los 16 ensayos terminados para reflejar la gran diversidad de variables que hemos probado. Por ejemplo, se han probado 3 categorías de cultivos: rosas, rosas spray y flores de verano. Se han probado en 2 etapas productivas, la etapa de siembra y de plantas establecidas. 3 tipos de granulometría de 7 a 12 milímetros, de 3 a 6 y mixta. En la granulometría de 7 a 12 milímetros ustedes pueden observar ahí que se ha probado hasta en 6 diferentes tipos de dosis y también una prueba de biocarbón inoculado in situ con micorrizas. Entonces, solo en esos 16 ensayos la cantidad de variables que hemos ensayado y que hemos probado ha sido muy amplia. Como todos ustedes ya conocen, en el mundo de los insumos agrícolas, una correcta dosis más una correcta aplicación es esencial para obtener buenos resultados. Para el biocarbón, esta misma metáfora también aplica con gran relevancia y por eso me he permitido recordarla. Luego de muchas pruebas con nuestros biocarbones, encontramos que los mejores resultados de campo en rosas se logran en dosis que oscilan entre 0.75 y 1 litro por metro cuadrado.
En cuanto al modo de aplicación, este varía entre cultivo y cultivo, es muy específico, pero de manera general se lo divide en 3 etapas: en plantas de siembra, en plantín, en plantas establecidas. El biocarbón en el tiempo siempre funciona mejor al estar 100% cubierto de suelo que esparcido solamente en la superficie. Y las aplicaciones conjuntas de biocarbón con compost, como ya lo hacen algunos de ustedes que habitualmente aplican compost, son las que mejor funcionan. Ese combo es el más ganador. Vale mencionarles que ahí están las aplicaciones. A ver, tal vez debo de explicarles aquí que brevemente que en la aplicación de siembra simplemente se ubica la dosis de biocarbón en la línea de siembra y se lo cubre con tierra. En la etapa plantín igual se hace un surco bajo la línea de riego en la zona de mayor exploración radicular y luego también se lo tapa con tierra, ¿no? Lo mismo para la etapa productiva, y realmente creo que nos ha funcionado muy bien en Rosas el hecho de abrir el surco bajo la línea de riego en la zona de mayor exploración radicular, pues parece que el efecto del biocarbón es de atrapar de una mejor manera, de retener de una mejor manera los nutrientes que van en ese fertirriego y tenerlos disponibles para las plantas en el preciso momento que las plantas lo necesitan. Vale la pena, les decía, también mencionarles que en ciertos casos una sola aplicación de biocarbón podría ser suficiente durante toda la vida de la planta. Algo de esto también ya lo mencionó Bernardo. En efecto, este no es un insumo de compra recurrente, semanal, mensual o trimestral, como ocurre con los fertilizantes, plaguicidas o herbicidas. El biocarbón tiene una situación distinta. Por ello, el proceso de decisión de compra de una enmienda de alta durabilidad como el biocarbón debe ser compartida entre la dirección general y la dirección técnica de una empresa, ya que se trata de una inversión en infraestructura, como podría ser, por ejemplo, el plástico de un invernadero o un nuevo sistema de riego o un sistema de drenaje o la tierra misma, que en teoría no es despreciable. Entonces, el biocarbón, más allá de aportar directamente a incrementar significativamente los márgenes financieros, una mejora de biocarbón a la estructura y biología del suelo no solo otorga también mayor plusvalía a una propiedad agrícola, sino que como cualquier otro activo se queda aportando a la empresa por muchos años. Este es un criterio de importante consideración al momento de pensar en una inversión de compra tan poco recurrente como ocurre con el biocarbón. Ahora, para explicar ciertos detalles importantes de las pruebas estadísticas, me permito darle la palabra y presentarles al doctor Omar Ruiz, director del Centro de Estadísticas de la ESPOL, de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, quien nos ha ayudado a validar los análisis estadísticos aquí presentados. Bienvenido, Omar. Muchas gracias, Antonio. Vamos entonces a continuación a hacer un análisis, o vamos a presentar los resultados del análisis estadístico de los datos que fueron obtenidos de los diferentes ensayos. Vale la pena recordar que nosotros vamos a dividir aquí esta presentación de los análisis estadísticos de la parte primero productiva a través del número de tallos y después de la calidad a través del largo del tallo. Entonces, en este caso estamos viendo el gráfico, un gráfico comparativo entre el tratamiento más exitoso y el testigo en las diferentes variedades. La variable que nosotros estamos aquí analizando es el número de tallos, y lo que podemos observar es que siempre la parte verde, que vendría a ser el tratamiento exitoso, está por encima del testigo.
¿Qué quiere decir eso? Que los resultados del tratamiento exitoso, de todos los tratamientos que se realizaron para ver cuál era el mejor, se toma el mejor, y ese mejor, comparado con el testigo, siempre estuvo por encima de ese testigo. La media del tratamiento exitoso para el número de tallos aquí es de 1204.8, y la media del testigo es de 1007.6 tallos por hectárea por día. Luego, como vimos en el gráfico anterior, estábamos haciendo una comparación entre el tratamiento exitoso y el testigo por cada una de las variedades. Ahora, para darle un soporte estadístico, lo que hacemos en esta tabla, es un análisis comparativo, una diferencia entre el testigo, el tratamiento exitoso y el testigo. Y podemos observar cómo siempre la diferencia sale con un valor positivo. ¿Qué es lo que queremos probar en este caso? En este caso, si no hubiese diferencias entre el tratamiento exitoso y el testigo, el promedio de las diferencias debería ser 0. Esa es la hipótesis que planteamos aquí. ¿Sí? Quiere decir que da lo mismo el testigo exitoso y el testigo. ¿Por qué? Porque al final el resultado entre ellos va a ser 0 esa diferencia. Entonces, al hacer el análisis estadístico o una prueba T pareada, lo que obtenemos nosotros es que la probabilidad de que ocurra que esa diferencia sea igual a 0 es tan baja, es tan despreciable, que tenemos que rechazar esa hipótesis. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es decir que existe evidencia estadística para afirmar que la media de esas diferencias es significativamente mayor que 0. En este caso estamos hablando de 197 tallos por hectárea por día. Aquí vemos el incremento porcentual de producción y estamos viendo en cada una de las variedades que se probó el producto, y en el caso menos exitoso tenemos un incremento porcentual de un 5%, de más de un 5%, y en los casos más exitosos andan alrededor del 50%. Inclusive hay un caso en el que supera el 50% y llega hasta un 55% de incremento porcentual en la producción. Aquí comenzamos ya a desmenuzar los resultados. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues aquí estamos mostrando el número de tallos adicionales por hectárea por día. Vemos que aquí hay dos casos en el que estos valores se los puede considerar atípicos. ¿Por qué? Porque dentro de la normalidad está este grupo, en el gráfico de caja, que la línea en la parte inferior es el mínimo y en la parte superior es el máximo. Entonces estamos diciendo que estos de aquí se salen de la norma. Es como que encontráramos personas de 2 metros, 2 metros 30 en un país como el nuestro, Ecuador, donde podría estar llegando hasta 1,90 quizás en la estatura, ¿no? Entonces, esos casos atípicos, si los consideramos y calculamos el promedio o la media, llegaríamos a tener un promedio de 821 tallos adicionales por hectárea por día. Pero, como son estos datos atípicos, los sacamos del común, y al sacarlos del común, del grupo que tiene un comportamiento más homogéneo, vemos que el promedio se reduce a 422. 422 tallos adicionales por hectárea por día. ¿Qué más estamos viendo aquí? Que el 50% de los casos más exitosos, vemos que tiene de 426 tallos adicionales, podría llegar hasta 1195 tallos adicionales. Ese es el comportamiento normal de estos resultados que se han dado en esta variable. Aquí vemos también más en detalle lo que pasa con el porcentaje, el incremento en la producción, ¿no? Entonces, aquí están los casos que ustedes observaron, los tres que están alrededor del 50%, el uno tiene 54.95, el otro tiene 50.30 y el otro tiene 47.14. Son casos excepcionales, casos reales, y considerando todos estos valores, el promedio llega a tener 21.93 como porcentaje de incremento de la producción.
Si sacáramos otra vez estos valores atípicos, el porcentaje de incremento en la producción sería de 14.05%. Otra vez, el 50% de los casos más exitosos anda entre el 15.8% y el 23.36%. Ahora comenzamos a ver ya los resultados en cuanto a calidad. ¿Qué es lo que estamos observando? Que ya no solamente vamos a analizar que haya un mayor número de tallos, sino que la calidad del tallo se mantenga o sea superior. En este caso, lo que estamos analizando es el promedio de largo del tallo, y otra vez el tratamiento exitoso versus el testigo nos está mostrando aquí que la media del testigo está por debajo de la media del tratamiento exitoso. Vemos que la media del testigo es 58.9, podríamos decir 59, y la media del tratamiento exitoso es 51.3, es decir, que hay más de 2 centímetros de diferencia en promedio del largo de tallos entre el tratamiento exitoso, que está por encima, del testigo. Adicionalmente, acá vemos un comportamiento otra vez un poco más homogéneo y observamos que el valor mínimo de incremento entre el testigo y el tratamiento exitoso es de 0.1 centímetros. Quiere decir que no hubo ningún caso en el que sean iguales. Siempre el tratamiento exitoso estuvo por arriba del testigo en promedio. Y la media de estas diferencias es de 2.46 centímetros. Quiere decir que el tratamiento exitoso en promedio tiene 2.46 centímetros arriba de lo que produjo el testigo. Y en cuanto a los casos más exitosos, el 50% de los casos más exitosos anda entre 1.55 centímetros y podría llegar inclusive hasta 7.30 centímetros de diferencia entre el tratamiento exitoso y el testigo. Lo que estamos diciendo en este caso es que no solamente se incrementa el número de tallos, sino que se incrementa también la calidad del tallo. Entonces, comprobado estadísticamente la afirmación que hizo Antonio al inicio de la presentación. Antonio. Muchas gracias, Omar, por tu clarísima explicación. Para el caso de la industria florícola, hemos logrado demostrar con evidencias cómo una buena fuente de carbón orgánico, sin duda alguna, los puede asistir en lograr un salto cuántico en esta etapa nueva de sus negocios, con una crisis de COVID por adelante y con muchos retos por adelante. Dicen que una imagen es equivalente a 1000 palabras. Por ello, para finalizar, quiero mostrarles un vídeo que uno de nuestros especialistas tomó durante el curso de uno de los ensayos que hemos referido en esta presentación, donde se refleja claramente el incremento de productividad que se puede lograr con aplicaciones de biocarbón de teca. Ustedes ahí van a poder ver que la cama de la izquierda, que es el tratamiento con biocarbón de teca, tiene una cantidad inmensamente mayor de tallos productivos que la cama de la derecha, que es el testigo. Ahí va el vídeo. Muchísimas gracias a todos por su participación y les deseo el mayor de los éxitos en sus negocios, en sus nuevos emprendimientos. Perfecto, muchas gracias Antonio y Bernardo. Tenemos unas cuantas preguntas, voy a empezar a leerlas.
Manuel Lozano pregunta, ¿es posible mejorar la estructura física de un suelo, por ejemplo, un suelo arenoso o un suelo muy arcilloso con la aplicación de biocarbón? Sí, por supuesto. Los ensayos muestran que en general las mejoras en las propiedades de los suelos, la física de los suelos, es más impactante para la misma cantidad en suelos livianos, ¿ok? Pero en las dos situaciones hay mejoras físicas muy importantes. A nivel arcilloso hay incrementos muy buenos, sobre todo cuando uno quiere reducir la compactación y formar agregación, mejorar la estructura. Bueno, pero ahí es un capítulo un poco más avanzado de lo que es el biocarbón, ¿ok? En el sentido de que esos complejos de biocarbones y clay minerals, hay varias teorías de cómo mejorarlo. Directamente por la absorción que ellos tienen, indirectamente por toda la parte biológica y estructural de las plantas y demás que forman esos agregados, como las earthworms, ¿no? En el sentido de la parte orgánica que fomenta esa agregación. Por lo tanto, directa e indirectamente hay mucho. Los resultados muestran que hay mejorías para la misma cantidad de biochar más importantes en suelos más livianos. Pero sí, hay mucho de eso. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Lourdes dice, ¿han realizado ensayos en suelos salinos? Y si lo han hecho, ¿qué resultados han arrojado? Sí, yo personalmente no he hecho estudios en suelos salinos, pero sin duda en la literatura hay muchísimos trabajos en esa área. Eso es un ejemplo, por ejemplo, que a mí me gusta remarcar, como hay que saber las cosas básicas del suelo y del biochar. Porque hay biochares, por ejemplo, los biochares que hacemos a partir de gasificación, que tienen un contenido de ceniza altísimo, 50% más. La conductividad eléctrica es muy alta. Entonces, esos tipos de biochares para esos lugares salinos no es lo más recomendable. ¿Te das cuenta? Otros tipos de biochar, por supuesto. Pero sí, respondiendo a tu pregunta sí, hay muchos trabajos. Yo personalmente no he trabajado con suelos salinos, pero hay muchos trabajos. Pero un concepto básico es eso. El biochar absorbe muchos cationes en el suelo. La parte de sodio, por supuesto. Pero no hagamos el error de poner un biochar que tiene mucha salinidad de por sí a un suelo salino, porque obviamente vamos a ver detrimentos en esa aplicación. Muchas gracias, Bernardo. José Dávalos dice, buenas tardes. ¿Han realizado ensayos con cáñamo en los que se haya analizado si existe incidencia en el nivel de cannabinoides? Tengo varios productores con cáñamo. Eso sería una pregunta que yo personalmente no he hecho ningún estudio, pero habría que verlo, porque como te digo, en la literatura hay, no sé, 2.000, 3.000 papers por año en biochar, se están saliendo al día de hoy o más. Entonces, debe haber, yo no conozco. Ok, perfecto. El ingeniero Messi dice si podrían saber el costo por kilogramo. Antonio, ¿querés vos responder esta? Yo respondo si quieren números estadounidenses, pero... Sí, el Tectopore, que tiene varias presentaciones, el producto tiene un precio de $450 por metro cúbico, que no incluye el costo de despacho. Eso es puesto, digamos, ex fábrica o ex bodega. Perfecto. Y ahora yo les voy a dar números de Estados Unidos. Acá, de vuelta, el biocarbón, el biochar, hay muchas empresas que lo venden. Yo te diría que estamos para niveles chicos de comercialización, son los números que Antonio manejó.
en bulk, a nivel de camión, si uno compra un camión, puede estar haciendo $300 el metro cúbico, aproximadamente. Pero de vuelta, acuérdense que el biocarbón, en general, como las enmiendas de suelo se venden en base a volumen, porque, por ejemplo, el biocarbón absorbe mucha agua. Hay muchos biocarbones que absorben 3 veces el agua o 10 veces el agua en algunos casos. Entonces, por peso no se hace mucho. En general es todo por volumen. Pero también así, cuando nosotros molemos el biocarbón para llegar a un tamaño de partícula, de alguna forma reducimos también el volumen del material. Así que son conceptos que hay que manejar para hacer una compra precisa del producto que uno quiere. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Víctor Jiménez. Dice, ¿qué otras especies forestales o vegetales en general son una fuente de biocarbón de alta calidad? Bueno, buenísima pregunta. A ver cómo le explico. Un tema aparte de la pregunta anterior es, acuérdense que el biocarbón uno lo aplica una vez y después la degradación es extremadamente lenta, por lo tanto son cientos de años. Entonces, cuando uno habla de una práctica que mejora los suelos, esto es increíble. Y lo aplica, en términos generales, una vez. Pero a nivel comercial, lo que nosotros proponemos es aplicar poco, muchas veces. ¿Okay? Porque si no, hacemos como los ensayos que yo les mostré de la soja con 500 toneladas. Esos son 50 camiones por hectárea. No es real, pero es decir, es real a términos futuros, pero no es real en términos económicos. Buenísimo. A nivel, ¿qué es un biocarbón de alta calidad? Bueno, en términos generales, yo lo que he visto es difícil definir calidad. Pero los biocarbones de madera dura que yo he visto y hemos trabajado son muy buenos y andan en muchísimos suelos. Es como decir, un producto general anda muy bien y uno lo hace con procesos termoquímicos normales y en general tiene un biocarbón que se amolda a cualquier situación. Ojo, no quiere decir el biocarbón, como hay que entender lo que es, qué es uno bueno y qué es uno malo. Hay que entender cuál es un suelo, qué es el suelo, cuál es el cultivo, cuál es el ambiente y después a partir de eso tener el biocarbón. ¿Okay? Porque, por ejemplo, nosotros hemos hecho biocarbones de biosóleos, hemos hecho carbones de gallinaza, son excelentes carbonos en sus situaciones. ¿Okay? Hemos hecho biocarbón de huesos, hemos hecho biocarbón de lo que te puedas imaginar, de residuos orgánicos de la industria. Obviamente no los recomiendo. Yo manejo los biocarbones sencillos, como los de madera dura, de pastos y demás. Hay que tener cuidados con esos en la parte de salinidad, por ejemplo. Pero no hay biocarbón malo. Hay malo cuando no se entiende la ecuación y se la aplica en una forma que no está bien, correctamente. Hay biocarbones malos cuando los hace mal. Pero si eso uno entiende el proceso, no tendría por qué tener un biochar de mala calidad. Muchas gracias. Miguel dice la siguiente pregunta. ¿Se ha estimado o medido el CIC del biochar? ¿Cómo podemos compararlo con otras enmiendas orgánicas? Bueno, hacemos una cosa. Después de esto hablamos la parte técnica. Capacidad de intercambio catiónico es un análisis un poco complicado. Y como ustedes verán, una cosa es hacer una capacidad de intercambio catiónico en los suelos con esta metodología y después cuando empezamos a utilizar en otros materiales, las cosas cambian y los análisis se han modificado para tener una medición representativa. A lo que voy es, sí se hace y hay varios análisis proxies a lo que vendría a ser la capacidad de intercambio de catiónica que usamos en los suelos. Pero eso es muy técnico, lo podemos conversar en algún otro momento. Y bueno, para tener números relativos, ¿ok? Eso está buena esa pregunta, pero es bastante más técnica de lo que a uno le gustaría que sea. Francisco Sáenz dice, ¿se podría atribuir en algo el éxito del biochar de teca también a su alto contenido de silicio a más del carbono orgánico?
¿Querés responder la voz, Antonio? ¿O querés que yo me tire el agua con tu La campo? verdad que yo no tengo idea si pudiera ser el silicio. Si es verdad, Francisco me parece que hizo la pregunta, que la teca es una especie de madera dura tropical con un altísimo contenido de sílice, sobre todo en su corteza. Pero si eso tiene algún efecto digamos, en los excelentes resultados que hemos logrado generar, sobre todo para el sector florícola, no sabría decirles. Y para Francisco, ¿no? El sílice, por ejemplo, la cascarilla de arroz tiene mucho sílice. Algunas maderas o algunas cortezas tienen mucho sílice. A lo que voy, esos son todos elementos, pero en términos generales el porcentaje de sílice que hay no es mucho. Eso no quiere decir que no tenga una relación directa con la planta, pero yo supondría que por el porcentaje menor que tiene en relación a un biochar, que no le vería su interacción directa con el rendimiento de las plantas. Lo que sí hay mucho, que obviamente no se sabe, el biochar es una caja negra, que son todas las interacciones con la parte mineral en los reactores. Hay muchas reacciones que son de catálisis y utilizamos muchos de esos minerales como el catalizador del auto, que hace reacciones y genera productos. Lo mismo con el biochar. Entonces, si me preguntas a mí en forma directa, el silicio no creo que tenga mucho que ver en el rendimiento o en la producción de biochar, pero habría que verlo. Habría que estudiarlo más. Pero esas son preguntas muy técnicas y muy complejas de explicar. Y no creería. Pero eso es una impresión que yo tengo. Ok. Juan Salgado dice, ¿cuál es la dosis por hectárea? Dale vos, Antonio. Te cargo. Bueno, como presentamos la dosis por hectárea para el sector florícola, para plantas establecidas, hemos encontrado que la que mejor funciona es entre 0.75 y 1 litro por metro cuadrado. Pero hemos hecho pruebas, como ustedes vieron, en 13 otras especies, y realmente varía mucho porque depende de cómo se siembra la planta, de cuál es la densidad que hay de siembra por hectárea, hay muchas variables. Si el cultivo es de muy largo plazo, por ejemplo, como la teca, nosotros hacemos aplicaciones anuales en círculos concéntricos conforme va creciendo la corona del árbol, para tratar de estar siempre bajo el drip line. Entonces ahí la dosis por hectárea evidentemente sube porque hay aplicaciones anuales, a diferencia de un ciclo corto que es, digamos, que es una sola aplicación, o el caso de rosas, que va todo bajo la línea de riego. En rosas todavía no hemos probado aplicaciones mayores en toda la cama, por ejemplo. Pensamos que pudiera haber allí una importante oportunidad de incluso mejora, porque la cantidad de raíces que están explorando sobre el biocarbón en esa, digamos, nueva comunidad microbiana que hemos formado es muy pequeña frente a toda la masa radicular de las plantas, ¿no? Entonces hay todavía mucho por investigar, por eso nosotros hemos declarado que este es un proyecto que requiere necesariamente investigación constante, investigación permanente, seguramente durante muchos años, para ir realmente afinando todo. Lo que sí, digamos, nos hemos convencido que el producto es tan bueno, nos da resultados tan formidables, que afinar un poco más o un poco menos no importa en este momento, porque igual se consigue un salto importante, así sea con una dosis menor, con una dosis un poquito mayor. El periodo de repago es muy rápido para una enmienda de largo plazo. Estamos hablando de en unos casos 2 meses, en otros casos 10 meses, pero siempre por debajo del año. Entonces, digamos, la propuesta que creo que conviene en este caso es apostar por por aquel criterio que entre nosotros y los técnicos de la finca
sea el que haga más sentido común, y a partir de eso ir aprendiendo para ir afinando los protocolos de manera conjunta, pero sí hay mucho por investigar, y las dosis varían mucho, y incluso la forma de aplicación, que es muy importante, va a variar mucho de cultivo a cultivo. Perfecto. Y para agregar algún concepto, bueno, siempre vamos, ¿se acuerdan a esa diapositiva que yo puse? ¿Qué es lo que uno quiere mejorar y entender un poco el suelo y la vegetación y demás? Como muchos insumos agrícolas, en general uno ve un poco el aumento decreciente de la respuesta. ¿Qué pasa? Un suelo malo, la dosis que como un ingeniero va a recomendar sería importante. En un suelo bueno quizá no sea tanto, porque no hay mucho lugar para mejorar esos suelos, ¿ok? Pero en general estamos hablando igual de aplicaciones. Cuando uno habla de enmiendas orgánicas, son aplicaciones muy grandes. Entonces, ¿cómo es el approach que yo tengo? ¿Qué es lo que primero que tratamos de mejorar en los suelos? La parte, es decir, con bajo nivel de aplicación de biochar, la parte química. Como lo que están haciendo ahora, que está abajo de la parte de irrigación. Eso es excelente, porque hay una absorción directa de todos esos nutrientes al biochar y hay un fomento de la parte radicular del biochar y del suelo y la parte microbiológica. Es localizado. Pero si uno me da para elegir y tenemos mucho dinero, vamos a aplicar muchísimo más. Pero de vuelta, los incrementos van a ser decrecientes, ¿no? en lo que es el suelo. Igual así hay muchísimo para mejorar. Si yo quiero mejorar, por ejemplo, la capacidad de retención de los cultivos en secano, yo voy a agregar cantidades muy grandes. Pero, como siempre, ¿no? Es un tema, es una ecuación económica. Son mejoras importantes que uno ve a largo plazo en muchos años, pero también son de inversiones interesantes. Si uno quiere mejorar, por ejemplo, la parte estructural de los suelos, de vuelta está hablando con inversiones significativas de varias toneladas por hectárea. Entonces, es un poco de vuelta lo mismo, es cómo está el suelo y qué es lo que hay que mejorar. La parte química es la más fácil. La capacidad de intercambio catiónico se mejora en forma significativa sin tener que ir a aplicaciones enormes. La parte estructural, física, retención de agua, agregación, ahí precisamos más cantidad. Pero siempre el límite es agronómico y económico, y hay que entender esa relación bien. Yo creo que lo que están haciendo ahora con Tectocarbón, de esa aplicación localizada, que tiene un poco el objetivo de mejorar la parte de disponibilidad de nutrientes, es lo que hay que hacer como el primer approach. Después seguimos incrementándola. Pero eso va a ser, como decir, the low hanging fruit, ¿no? La fruta más fácil de agarrar, los beneficios más rápidos de monetarizar. Perfecto. Y bueno, Fernando dice si tienen alguna experiencia en frutales. Nosotros estamos recién, digamos, haciendo algo de experiencia en aguacate, como les mencioné. Nos hemos enfocado en el sector florícola. En realidad hemos reconocido que no podemos abrirnos a muchos cultivos al mismo tiempo. Hay que ir aprendiendo de a poco cada cultivo muy bien. Y sí, tenemos más de año y medio ya enfocados en el sector florícola. Creemos que hemos aprendido conjuntamente con las fincas que han colaborado con nosotros a lo largo de estos últimos 18 o 20 meses. Los principios son los mismos, ¿no? Lo que decía Bernardo en cuanto a digamos, un producto, una enmienda de alta durabilidad que ayuda a mejorar los suelos, que ayuda sobre todo en la parte biológica, que ayuda a la absorción de nutrientes, que ayuda a la estructura del suelo, a la retención de agua, al desarrollo de raíces. Debe de haber aportes, como lo hemos detectado nosotros, en todas las especies que estamos probando. Estamos encontrando aportes importantes, donde digamos, se ven más rápido los resultados siempre en propagación, ¿no? Porque los ciclos son mucho más cortos.
pero en campo, en frutales que son árboles en muchos casos perennes de cultivos de largo plazo, intuimos que al igual que en el cultivo de teca, donde ahí sí ya tenemos 3 años de pruebas y con resultados muy contundentes, muy favorables, intuimos que deberían de ver igual resultados favorables. Claro, yo, para simplificar, es un tema muy complejo y hay muchas propiedades de suelo que uno cambia. Entonces, yo como el approach que siempre tengo es, si vos mejorás el suelo, vas a mejorar la parte de salud del suelo y la parte física y química del suelo, vas a mejorar los rendimientos en todos los cultivos. Es decir, en manzano, en pera, en avocado, todos esos vamos a mejorar el suelo, vamos a mejorar la parte de rendimiento. Hay que saber qué áreas del suelo hay que mejorar que tiene mayor impacto en esos cultivos. Entonces ahí elegimos el mejor biochar y lo hacemos de la mejor manera para mejorar esas propiedades del suelo que tienen más efecto en el suelo y en el rendimiento del cultivo. En todos los cultivos hay degradación de suelo, así que, bueno, en todo, bueno, hay manejos muy interesantes para mantener la salud de los suelos, pero siempre mejorar los suelos tiene que ser una práctica agronómica en todos los cultivos. Por lo tanto, esto es una herramienta para todos los cultivos y hay muchísimas investigaciones científicas en todos los cultivos que te puedas imaginar con biochar. Así que si están más interesados en algo más específico, vamos a la literatura científica y ahí bajamos muchísimos estudios. Para el caso de arándanos, por ejemplo, que donde estamos haciendo ensayos en 3 fincas, encontramos una literatura interesante porque en Estados Unidos los arándanos se venden por factor nutricional, más allá de por peso, que han encontrado, por ejemplo, que les incrementa el nivel de antioxidantes, que les incrementa el nivel de los grados Brix, tienen una fruta un poquito más dulce también, les incrementa el factor proteico, de proteínas. Entonces, no solamente que les incrementa la productividad, sino también la calidad en aspectos nutricionales, ¿no? En ciertos países o en ciertos mercados, eso también tiene un valor que está siendo apreciado. Perfecto. Creo que ya no tenemos más preguntas. No sé si tal vez pueden dar algunas palabras para poder finalizar el evento. Bernie. No, yo agradezco la oportunidad para agradecer a ustedes de la invitación, de haber hecho todo este trabajo para invitar a las personas. En el biocarbón es como, yo quiero que los productores entiendan que esto es un manejo que hay que hacerlo. Como agrónomo yo he visto muchísimas situaciones de producción de que lo único que hacemos es poner fertilizante y es una concepción que hay que cambiar. Hoy en día hay que entender los suelos, hay que tratar de mejorarlos, hay que pensar en sustentabilidad. Y el biocarbón es una herramienta única para, con el biocarbón, mejorar el carbono orgánico en los suelos y todo el resto que está asociado a la salud de los suelos. Así que yo los invito a que se formen más, que lean más, nos manden preguntas, prueben, compren un poco de Tectocarbon y lo prueben, esa es la mejor forma. Y bueno, si tienen alguna otra inquietud, estamos a las órdenes. Antonio. No, amén. Muchas gracias por su participación, por su tiempo. Muy bien. Bueno, María José. Bueno, de igual manera, a nombre de Expoflores y la escuela, les hago llegar también este agradecimiento. También muchas gracias a todas las personas que se conectaron y estuvieron durante la transmisión. Bueno, creería que podemos dar por terminado este webinar. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias, María José. Muchas gracias, Bernardo. Pasar un buen día. Un abrazo para todos.